Vamos a escribir la ecuación del círculo en forma estándar, y luego dar el centro y el radio del círculo. Se da la forma general de un círculo que debemos reconocer porque el coeficiente del plazo cuadrado y el coeficiente del plazo son iguales. Nuestro objetivo es escribir esta ecuación en forma estándar que se da a continuación. Una vez tenemos la ecuación en forma estándar, el centro tendrá coordenadas y el radio será igual a. Mirando la forma estándar del círculo aviso cómo tenemos la cantidad x, h cuadrada, y la cantidad y, k cuadrado. Lo que significa queremos que la parte, y la parte de esta ecuación sean perfectas trinomiales cuadrados. Así que tenemos que completar el cuadrado en ambas partes y parte de esta ecuación. Pero para hacer esto queremos que el coeficiente de x cuadrado y cuadrado sea 1. Así que nuestro primer paso aquí será dividir ambos lados de la ecuación por 2. Ahora, simplificaremos esto y configurarlo para completar el cuadrado. Así que este primer término sería x cuadrado y luego menos 4x. Y luego vamos a añadir una constante especial aquí para hacer esto un trinomial cuadrado perfecto que hacemos en el próximo paso. Y luego tenemos más y cuadrado más 6y. Y luego lo mismo para la parte, añadiremos una constante especial aquí para hacer esto un trinomial cuadrado perfecto. Y entonces 8 dividido por 2 igual 4. Así tenemos 4. Vamos adelante y restate 4 hexanewtones ambos lados para mover la constante a la derecha. Entonces tendremos iguales menos 4. Entonces porque vamos a agregar dos constantes en el lado izquierdo de la ecuación necesitamos agregar los mismos dos constantes en el derecho para mantener la igualdad. Vamos adelante y deje la habitación para los que también. Y que completará el cuadrado en x cuadrado, 4x. Para hacer esto tomaremos la mitad del coeficiente de x y cuadrarlo. Son menos 4 dividido por 2, eso es medio cuadrado. Sería menos 2 cuadrados, que es igual a 4. Así que agregaremos 4 aquí y agregará 4 a la derecha también. Y luego para la parte tomaremos la mitad del coeficiente de y cuadrarlo. Son 6 dividido por 2 cuadrados. 6 dividido por 2 igual 3. Tenemos 3 cuadrados que son iguales a 9, así que ahora agregaremos 9 a ambos lados de la ecuación. Ahora factor x cuadrado, 4x más 4y cuadrado más 6 y más 9. Estos ambos factores en dos factores binomiales y deben ser perfectos trinomiales cuadrados. Así que los dos factores deben ser los mismos. Así que para x cuadrado, 4x más 4 tenemos. Si queremos los factores de 4 agregue el menos 4 que sería menos 2 y menos 2. Tenemos menos 2 y menos 2. Aviso de que menos 2 fue el valor. Estamos cuadrados para obtener la constante de 4. En el próximo paso, escribiré esto como la cantidad x, 2 cuadrada. Y entonces para y cuadrado más 6 y más 9, queremos los factores de 9 que añaden a 6 que serían 3 y 3. Tenemos y más 3 y más 3. Como usted avisó como el constante 3 fue el valor que cuadró para obtener el 9. Aviso tenemos un trinomial cuadrado perfecto. En el lado derecho tenemos menos 4 más 4 que es 0 más 9, que debe ser igual a 9. Y para la forma estándar de nuestro círculo tenemos la cantidad x, 2 cuadrados más la cantidad y más 3 cuadrados igual 9. Ahora podemos encontrar el centro y el radio. Desde que tenemos la cantidad x, 2 cuadrada la coordinada. Y desde que tenemos la cantidad y más 3 cuadrada, la coordinada es. Aviso los signos de nuestras coordenadas son el opuesto de lo que vemos dentro de la paréntesis. Tenemos x, 2 para que la coordinada es 2. Tenemos y más 3 para que la coordinada es menos 3. Y para el radio r cuadrado igual 9. Y esta nuestra longitud estamos solo preocupados por el valor positivo de. Entonces, si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación o la raíz cuadrada principal que podemos ver o el radio es igual a 3 unidades, ahora tenemos toda la información que preguntó la pregunta pero vamos adelante y gráfico esto en el plano coordinado. Aviso el centro del círculo tiene coordenadas.
Y entonces para el radio, si dibujamos un segmento del centro a cualquier punto del círculo, digamos este segmento aquí, podemos ver que el radio es de 3 unidades. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.